Abrí lentamente la puerta trasera, manteniendo las manos visibles para no parecer una amenaza. 3 pares de ojos se volvieron hacia nosotros instantáneamente, acompañados por el sonido inconfundible de armas siendo amartilladas. ¡Alto ahí!, gritó el hombre que había escuchado primero, apuntándonos con una escopeta que había visto días mejores. Era corpulento, con barba gris y cicatrices que hablaban de una vida dura incluso antes de que el mundo se fuera al infierno. A su lado, una mujer de mediana edad sostenía un machete con la familiaridad de quien lo ha usado demasiado últimamente. El tercero era apenas un chico, no tendría más de 18 años, pero sus ojos tenían la dureza de alguien que ha crecido de golpe. No somos una amenaza, dije repitiendo las mismas palabras que había usado con Roberto la noche anterior. Solo supervivientes como ustedes. El hombre no bajó la escopeta, sus ojos evaluándonos con desconfianza. Su mirada se detuvo en el brazo vendado de Laura y vi la misma sospecha que había visto en los ojos de Roberto. ¿Mordedura?, preguntó secamente. Laura negó con la cabeza, descubriéndose parcialmente el brazo para mostrar la herida. Corte, con vidrio, ya está mejor, añadió, y no mentía. Los antibióticos finalmente parecían estar haciendo efecto. El hombre nos estudió un momento más antes de bajar ligeramente el arma. No completamente, pero lo suficiente para indicar que estaba dispuesto a escuchar. Marcos, se presentó brevemente. Ella es Elena, y el chico es Diego. Los otros 2 asintieron sin bajar sus respectivas armas. Me presenté y presenté a Laura, explicando rápidamente nuestra situación. Cómo habíamos sobrevivido los primeros días, lo que habíamos aprendido sobre los vampiros, nuestro plan de intentar llegar al refugio en la playa del norte. Mientras hablaba, noté que la tensión en sus posturas disminuía gradualmente. ¿Tienen un mapa con la ruta?, preguntó Elena cuando terminé de hablar. Había un interés práctico en su voz que me dio esperanzas. Asentí, mostrando el mapa que Roberto nos había dado. Los 3 se acercaron para estudiarlo, manteniendo aún una distancia prudencial. Este tipo Roberto parece saber lo que hace, comentó Marcos, trazando con el dedo las rutas marcadas. Evita los principales nidos, las zonas de mayor concentración, pero incluso así no será un paseo. Elena asintió señalando algunos puntos que Roberto había marcado con cruces rojas. ¿Qué significan estas marcas? Edificios para evitar, respondí. Lugares donde vio grandes concentraciones de vampiros o donde sufrió emboscadas. Diego, que había estado en silencio hasta entonces, intervino. Coincide con lo que sabemos. Las zonas comerciales, los hospitales, las estaciones, están infestados. Se congregan allí como si recordaran vagamente que eran lugares importantes. Había una inteligencia aguda en sus ojos que contrastaba con su juventud. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Laura, genuinamente curiosa. El chico se encogió de hombros. Observación. He estado llevando un registro de sus patrones de movimiento. No son completamente aleatorios. Esta revelación me sorprendió. No había pensado en los vampiros como criaturas con patrones, con comportamientos predecibles. Los había visto solo como monstruos caóticos, guiados únicamente por el hambre. Pero si Diego tenía razón, si había patrones que podíamos predecir y evitar, eso nos daba una ventaja. ¿Y ustedes?, pregunté. ¿También intentan llegar al refugio? Marcos y Elena intercambiaron una mirada, como si estuvieran decidiendo cuánto revelar. Estábamos debatiendo eso mismo cuando aparecieron, dijo finalmente Marcos. No sabemos si es real o una trampa, o si existió pero ya ha caído. La posibilidad no se me había ocurrido. ¿Y si el refugio ya no existía? ¿Y si las transmisiones de radio eran antiguas, repetidas automáticamente por equipos que seguían funcionando pero sin humanos que las controlaran? O peor aún, ¿y si eran una trampa deliberada? ¿Por qué alguien pondría una trampa así?, preguntó Laura, dando voz a mis pensamientos. Elena fue quien respondió, su voz amarga. Porque hay personas ahí fuera que son peores que los vampiros. Personas que usan a los demás como cebo, como distracción mientras ellos escapan. Lo hemos visto. Su mirada se oscureció con recuerdos que no compartió, pero que podía imaginar. En este nuevo mundo, la humanidad mostraba tanto lo mejor como lo peor de sí misma. Tras un momento de silencio tenso, Marcos pareció tomar una decisión. Miren, no podemos quedarnos aquí para siempre, dijo, guardando el mapa en el bolsillo de su chaqueta desgastada. Era un hombre de unos 50 años, con piel curtida por el sol y manos callosas que hablaban de una vida de trabajo duro. Si ustedes van hacia la playa, podríamos ir juntos, al menos hasta cierto punto.
Hay seguridad en los números. Elena asintió pasando una mano por su cabello negro entrecano. Tendría unos 40 y tantos, con rasgos marcados y una cicatriz reciente en la mejilla izquierda. Sus ojos oscuros mostraban una dureza que solo viene de haber visto demasiado. Tenemos un escondite cerca, añadió Diego, el más joven del grupo. No tendría más de 18 años, delgado, con piel morena y pelo negro revuelto. A pesar de su juventud, se movía con la cautela de un veterano. Comida, agua, algunas armas. Podríamos abastecernos antes de partir. Laura y yo intercambiamos una mirada. Confianza era un lujo escaso en este nuevo mundo, pero también lo era encontrar aliados. Y 3 personas con experiencia y armas mejorarían considerablemente nuestras posibilidades de llegar al refugio. De acuerdo, dije finalmente. Vamos juntos. Elena sonrió por primera vez. Un gesto fugaz que transformó momentáneamente su rostro cansado. Nos movimos como un grupo cohesionado a través de callejones y calles secundarias. Marcos iba al frente, escopeta lista. Elena vigilaba nuestros flancos con el machete. Diego cerraba la retaguardia con un revólver que parecía demasiado grande para sus manos juveniles. Laura y yo íbamos en el centro, ella todavía débil pero mejorando visiblemente con cada hora. Me sorprendió lo bien que funcionábamos juntos, como si hubiéramos estado haciendo esto durante semanas en lugar de minutos. El instinto de supervivencia, supongo, es un maestro rápido. Su escondite resultó ser un pequeño gimnasio subterráneo, el tipo de lugar exclusivo que solía estar escondido bajo edificios de lujo. La entrada estaba ingeniosamente camuflada bajo escombros que parecían casuales, pero que podían moverse fácilmente si sabías cómo. Nadie mira hacia abajo en estos días, explicó Diego mientras nos guiaba por una escalera estrecha. Todos miran a los lados, arriba, buscando a esas cosas saltando desde ventanas o techos. Pero pocos piensan en lo que hay bajo sus pies. Era una observación astuta que me hizo apreciar aún más la inteligencia del chico. El interior del gimnasio había sido transformado en un búnker improvisado. Colchonetas de ejercicio servían como camas. Máquinas de pesas habían sido desmanteladas, sus partes metálicas convertidas en barricadas y armas. Las duchas proporcionaban agua, aunque fría. En un rincón vi lo que parecía ser una pequeña huerta. Cajas con tierra donde crecían brotes verdes bajo luces alimentadas por un generador que ronroneaba suavemente. Tomates, lechugas, algunas hierbas, dijo Elena, notando mi interés. La comida enlatada no durará para siempre. Hay que pensar a largo plazo. Había sido enfermera antes, nos contó mientras revisaba la herida de Laura. Su experiencia médica era otro recurso invaluable. Mientras Elena atendía a Laura, Marcos desplegó el mapa sobre una mesa improvisada y comenzamos a planificar nuestra ruta hacia la playa. Diego aportaba su conocimiento sobre los patrones de movimiento de los vampiros. Yo compartía lo que Roberto nos había dicho. Y Marcos añadía su propia experiencia de haber explorado varias zonas de la ciudad. Este puente está bloqueado, señaló, marcando con un lápiz. Intenté cruzarlo hace 3 días y es un maldito nido. Cientos de ellos, como si se hubieran congregado allí durante algún tipo de éxodo fallido. Tendremos que rodear por aquí, sugirió Diego, trazando una ruta alternativa. Es más largo, pero según mis observaciones, esta zona residencial tiene menos actividad durante el día. Parece que prefieren áreas más densamente pobladas, donde había más gente cuando todo empezó. Tenía sentido. Los vampiros se concentrarían donde hubiera habido más víctimas potenciales inicialmente. El problema, continuó el chico, es que tendremos que pasar cerca del hospital central. ¿Y ese lugar? No necesitó terminar la frase. Todos podíamos imaginar el horror que sería un hospital cuando la infección comenzó a propagarse. Cientos de personas enfermas o heridas, confinadas en un espacio cerrado, convirtiéndose una tras otra. Lo rodearemos ampliamente, decidió Marcos, marcando un semicírculo grande alrededor del área del hospital. Nos llevará más tiempo, pero es mejor que arriesgarnos a entrar en una zona de alta concentración. Mientras continuábamos planificando, escuché fragmentos de la conversación entre Elena y Laura. Elena le estaba contando cómo habían formado su pequeño grupo. Ella y Marcos eran vecinos, apenas conocidos de saludarse en el ascensor antes de todo esto. Cuando comenzó el caos, se encontraron huyendo en la misma dirección y decidieron mantenerse juntos. Diego se unió a ellos 3 días después cuando lo encontraron escondido en un supermercado, armado con nada más que un destornillador y su ingenio. La noche se acercaba y con ella la necesidad de asegurar nuestro refugio. Diego me mostró el sistema que habían desarrollado. Trampas sonoras en la entrada, latas y otros objetos metálicos que harían ruido si algo intentaba entrar, y un protocolo estricto sobre luces y sonidos. Nada de luz visible desde fuera.
explicó mientras cubría meticulosamente las pocas ventanas del sótano con telas negras. Nada de ruidos fuertes. Y siempre, siempre turnos de vigilancia. No era diferente a lo que Roberto nos había enseñado, lo que reforzaba la validez de tales precauciones. Comimos juntos esa noche, compartiendo nuestras escasas provisiones en lo que casi parecía una cena familiar normal, si ignorabas las armas apoyadas contra las paredes y las conversaciones sobre la mejor manera de destrozar un cráneo de vampiro. Elena había preparado una especie de guiso con algunas verduras de su huerta y carne enlatada. Sabía mejor que cualquier cosa que hubiera comido desde que comenzó el apocalipsis. Hay que mantener cierta normalidad, dijo cuando la felicité por la comida. Si solo pensamos en sobrevivir y olvidamos vivir, entonces ¿qué sentido tiene todo esto? Durante la cena, cada uno compartió su historia de cómo había sobrevivido a los primeros días. Marcos había estado en su trabajo como guardia de seguridad en un centro comercial cuando todo empezó. Vi cómo entraban, recordó, sus ojos fijos en algo distante. Al principio pensé que eran manifestantes o drogadictos tal vez, pero la forma en que se movían, la forma en que atacaban, nunca había visto nada así. Logró escapar utilizando las salidas de emergencia que conocía bien, pero no antes de ver a decenas de personas ser devoradas o convertidas. Lo peor no fue verlos morir, añadió en voz baja, fue verlos levantarse después. Elena había estado de turno en el hospital. Su relato era aún más aterrador. Empezó en emergencias. Pacientes que llegaban con mordeduras, que morían rápidamente y luego volvían. Nadie entendía lo que estaba pasando. Pensábamos que era algún tipo de reacción neurológica, espasmos post-mortem o algo así, hasta que uno de ellos mordió a un médico. Y luego otro, y otro. El caos se extendió por todo el hospital en cuestión de horas. Elena logró escapar cuando quedó claro que no había nada que pudiera hacer para ayudar. Me siento culpable a veces, confesó, por haber huido, pero me habría convertido en uno de ellos si me hubiera quedado. Diego había estado en la escuela cuando comenzaron los primeros informes. Los profesores nos dijeron que nos quedáramos en nuestras aulas, que era algún tipo de disturbio civil, contó, su voz sorprendentemente firme para alguien tan joven. Pero algunos chicos mayores tenían transmisiones en vivo en sus teléfonos. Vimos lo que realmente estaba pasando. Cuando la escuela decidió evacuar, ya era tarde. Estaban en las calles, en los autobuses. No entró en detalles sobre cómo escapó o qué le sucedió a sus compañeros o familia. Algunas heridas eran demasiado recientes para hablar de ellas. Cuando llegó mi turno, les conté sobre el caos en la oficina, sobre cómo había logrado esconderme y luego escapar. Les hablé de Laura, de nuestro encuentro, de Roberto y su ayuda crucial. Mientras hablaba, me di cuenta de cuán similar y a la vez único era cada relato. Todos habíamos experimentado el mismo apocalipsis, pero desde ángulos diferentes, con pérdidas diferentes, con miedos diferentes. Y sin embargo, aquí estábamos, unidos por la necesidad común de sobrevivir, de encontrar un lugar seguro, de no rendirse. La conversación cambió hacia lo que sabíamos sobre los vampiros, comparando notas y observaciones. No son exactamente como los de las películas, comentó Diego, quien aparentemente había sido un aficionado al género de horror antes de que éste se volviera su realidad. No les afecta el ajo ni los crucifijos. El sol los debilita pero no los mata. Y no son especialmente inteligentes, al menos no individualmente. Esto último coincidía con mis propias observaciones. Los vampiros parecían actuar más por instinto que por razonamiento. Pero en grupos, añadió Marcos, en grupos parecen más coordinados, como si compartieran algún tipo de inteligencia colectiva. Elena tenía la teoría de que la infección afectaba principalmente el cerebro, destruyendo áreas relacionadas con el pensamiento superior, pero preservando funciones básicas y ciertos instintos primitivos. El hambre es el impulso dominante, explicó, pero también parece haber un instinto de manada. Se agrupan especialmente durante la noche y definitivamente se comunican entre ellos con esos chillidos. La idea de vampiros capaces de coordinarse, de actuar como una manada de depredadores era aterradora. Pero también útil saberlo. Conocer al enemigo era el primer paso para sobrevivir. La noche avanzaba y decidimos establecer turnos de vigilancia. Marcos tomaría el primero, luego Diego, luego yo y finalmente Elena. Laura necesitaba descansar para recuperarse completamente de su infección. Mientras los demás se acomodaban para dormir, me acerqué a Marcos, que ya estaba instalado cerca de la entrada con su escopeta. ¿Realmente crees que existe ese refugio?, le pregunté en voz baja. Se tomó su tiempo para responder, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras.
No sé si existe, dijo finalmente, pero necesitamos creer que sí. El ser humano necesita esperanza tanto como necesita agua o comida. Sin ella, simplemente nos rendimos. Cuando llegó mi turno de vigilancia, el silencio del refugio era casi absoluto, interrumpido solo por las respiraciones de los durmientes y el ocasional gemido o susurro de alguien atrapado en una pesadilla. Diego me entregó el revólver antes de irse a dormir, un gesto de confianza que no pasé por alto. 6 balas, murmuró. Úsalas solo en caso de extrema necesidad. Y recuerda, a la cabeza. Asentí, sintiendo el peso del arma en mi mano. Nunca había disparado una pistola en mi vida. Esperaba no tener que aprender esa noche. Durante mi turno, escuché con atención los sonidos del exterior. A diferencia de la superficie, donde los chillidos y gruñidos de los vampiros eran una constante nocturna, aquí abajo el silencio era casi completo. Casi. De vez en cuando percibía un ruido arrastrado sobre nuestras cabezas, pasos que no sonaban del todo humanos. Sentía mi corazón acelerarse cada vez, mis dedos tensándose alrededor de la empuñadura del revólver. Pero nada intentó entrar. Nada descubrió nuestro escondite subterráneo. Mientras vigilaba, mi mente divagaba sobre cómo había cambiado todo en apenas 3 días. Mi vida anterior, el trabajo, las preocupaciones cotidianas, los planes futuros, parecía pertenecer a otra persona, a una realidad alternativa que ya no existía. Ahora mi mundo se había reducido a lo básico: sobrevivir un día más, encontrar comida y agua, evitar a los vampiros, proteger a los pocos humanos en quienes había llegado a confiar. Y sin embargo, en medio de todo este horror, había encontrado una extraña claridad. Las trivialidades habían desaparecido. Solo quedaba lo esencial, lo verdaderamente importante. Elena se despertó antes de que terminara mi turno, estirándose como un gato antes de acercarse a donde yo estaba sentado. «Deberías descansar», dijo en voz baja. «Mañana será un día largo». Tenía razón, por supuesto. Necesitábamos todas nuestras fuerzas para el viaje que nos esperaba. Le entregué el revólver y me dirigí hacia el rincón donde Laura dormía profundamente. Su respiración era regular, su frente ya no brillaba con el sudor de la fiebre. Los antibióticos estaban funcionando. Me acosté cerca de ella, no lo suficientemente cerca para tocarla, pero sí para sentir su presencia reconfortante. El sueño me reclamó casi instantáneamente. Un sueño profundo y sin sueños. El sueño de quien ha gastado hasta la última gota de energía física y mental. Me desperté con el ruido de actividad a mi alrededor. Diego y Marcos estaban empacando provisiones en mochilas, mientras Elena revisaba lo que parecían ser mapas o planos adicionales. Laura ya estaba despierta, ayudando a organizar suministros médicos. Se veía mucho mejor, con color en las mejillas y una energía que no había mostrado desde que la conocí. «Buenos días, dormilón», me saludó con una sonrisa tenue. «Estamos casi listos para partir». Me incorporé, aturdido por haber dormido más profundamente de lo que esperaba. El reloj de pared marcaba poco después del amanecer. Era el momento ideal para movernos, con todo el día por delante y los vampiros en su estado más débil. Desayunamos rápidamente, barras energéticas y fruta deshidratada, lavado con agua tibia, mientras repasábamos el plan una vez más. La ruta hacia la playa del norte estaba clara en nuestras mentes. Evitar las principales avenidas, rodear hospitales y centros comerciales, movernos solo durante el día, encontrar refugio seguro antes del anochecer. Diego había calculado que, con suerte y sin demasiados desvíos, podríamos llegar en 3 o 4 días. «Si es que existe», añadió Marcos, siempre el escéptico pragmático del grupo. «¿Y si sigue siendo seguro cuando lleguemos?» Elena le lanzó una mirada reprobatoria. «Positivismo, Marcos. Es lo único gratis que nos queda en este mundo». Antes de salir, Elena insistió en revisar una última vez la herida de Laura. La infección había retrocedido notablemente, dejando solo una marca rojiza donde antes había líneas inflamadas extendiéndose por su brazo. «Tienes suerte», comentó Elena mientras aplicaba un ungüento fresco y cambiaba el vendaje. Unos días más sin antibióticos y habríamos estado teniendo una conversación muy diferente. No necesitó especificar a qué se refería. Todos habíamos visto lo que pasaba cuando las infecciones se descontrolaban en este nuevo mundo sin hospitales funcionando. La sepsis mataba tan seguramente como los vampiros, solo que más lentamente y con más sufrimiento. Subimos a la superficie con extrema cautela. Diego primero para asegurar que el área inmediata estuviera despejada. La ciudad parecía extrañamente pacífica bajo la luz de la mañana, casi como si todo hubiera sido una pesadilla de la que estábamos a punto de despertar.
Pero los coches abandonados, los cristales rotos, las manchas de sangre seca en el asfalto nos recordaban brutalmente que la pesadilla era real. Nos movimos en formación, Marcos y Diego en los extremos, Elena y yo flanqueando a Laura, que aunque mejorada seguía siendo la más vulnerable del grupo. Cada uno llevaba una mochila con provisiones y algún tipo de arma. Marcos su escopeta, Diego el revólver, Elena su machete, Laura un cuchillo de cocina afilado y yo una palanca que habían encontrado en el gimnasio. No era la barra de hierro que había dejado en el hotel con Roberto, pero serviría para el mismo propósito: aplastar cráneos si era necesario. Nuestro avance por la ciudad era lento pero metódico. Cada intersección era abordada con extrema precaución. Marcos se adelantaba para comprobar que estuviera despejada, mientras los demás esperábamos agazapados, listos para correr o pelear según fuera necesario. Diego había traído binoculares, que usaba regularmente para explorar el camino por delante. Su vista aguda nos permitió evitar varios grupos de vampiros que vagaban sin rumbo fijo por las calles más amplias. «Se están congregando», murmuró en un momento después de observar durante varios minutos. «Es como si algo los estuviera atrayendo hacia el centro». Esto no estaba en nuestros planes. Si los vampiros se estaban moviendo hacia el centro en mayor número, algunas de nuestras rutas planeadas podrían estar bloqueadas. Decidimos desviarnos más hacia el este, adentrándonos en un barrio residencial de casas unifamiliares con jardines pequeños. Era un paisaje surrealista. Casas que parecían intactas por fuera, con cortinas mecidas suavemente por la brisa a través de ventanas rotas, juguetes infantiles abandonados en céspedes ahora crecidos salvajemente, coches familiares estacionados ordenadamente en entradas como si sus dueños fueran a salir en cualquier momento para ir al trabajo o la escuela. Pero sabíamos que esa normalidad era solo una ilusión. Detrás de esas fachadas aparentemente pacíficas podía acechar cualquier horror. «Necesitamos verificar nuestro progreso», dijo Marcos cuando el sol indicaba que era cerca del mediodía. Había un parque infantil en medio del barrio, con un pequeño tobogán que ofrecía cierta altura. Diego trepó ágilmente y usó sus binoculares para orientarse. «Estamos bien encaminados», informó cuando bajó. «Puedo ver la autopista a unos 2 kilómetros en esa dirección. Una vez que la crucemos, estaremos mucho más cerca de la costa». Era una buena noticia, aunque todos sabíamos que cruzar la autopista sería un desafío en sí mismo. Las grandes vías solían estar bloqueadas por atascos masivos de coches abandonados, y esos laberintos de metal eran terreno perfecto para emboscadas. Decidimos hacer una breve parada para comer y descansar antes de enfrentar el siguiente tramo. Elegimos una casa que parecía relativamente segura, puertas y ventanas intactas, sin signos evidentes de violencia o entrada forzada. Elena y yo verificamos el interior mientras los demás vigilaban fuera. La casa estaba vacía, aunque con signos de haber sido abandonada apresuradamente. Platos sucios en el fregadero, una maleta a medio llenar en el dormitorio, fotos familiares aún colgadas en las paredes. Me preguntaba qué habría sido de esa familia, si habrían logrado escapar o si ahora vagaban por ahí con ojos rojos y hambre insaciable. Aparté esos pensamientos. No ayudaban. Comimos en silencio en la cocina, cada uno perdido en sus propias reflexiones. Laura se sentó junto a mí, su hombro ocasionalmente rozando el mío en lo que parecía un gesto deliberado de búsqueda de contacto humano. Lo entendía. En este mundo devastado, el simple toque de otra persona, la confirmación de que no estaba solo, significaba todo. Diego, que había estado revisando el mapa mientras comía, levantó la vista con expresión preocupada. «Hay algo que no entiendo», dijo, señalando un punto en el papel. Roberto marcó esta zona como extremadamente peligrosa, pero no es un centro comercial ni un hospital. Es solo un parque. Marcos se inclinó para ver mejor. «El Parque Central», identificó. Grande, espacios abiertos. No parece un lugar donde se congregarían los vampiros. Elena frunció el ceño pensativa. «A menos que haya algo allí que los atraiga. O alguien». La implicación quedó flotando en el aire. ¿Había supervivientes usando el parque como base? ¿O algo más siniestro? Deberíamos evitarlo de todos modos, decidió Marcos finalmente. Si Roberto lo marcó así, tendría sus razones. Todos asentimos, aunque pude ver la curiosidad en los ojos de Diego. El chico tenía un espíritu inquisitivo que en tiempos normales lo habría llevado lejos. En estos tiempos esperaba que no lo llevara a la tumba. Estábamos terminando de recoger nuestras cosas cuando escuchamos el sonido. No era el chillido característico de los vampiros, sino algo diferente. Un motor, un vehículo acercándose. Nos miramos unos a otros con una mezcla de esperanza y terror.
¿Otros supervivientes? ¿O algo peor? Marcos nos hizo señas para que nos agacháramos y guardáramos silencio. Diego se deslizó hacia una ventana, levantando apenas lo suficiente la cortina para mirar afuera. Un jeep, susurró. Militares, creo. 3 personas dentro. Mi corazón dio un vuelco. ¿Militares? ¿Era posible que las transmisiones de radio fueran reales, que realmente hubiera operaciones de rescate en curso? Elena se unió a Diego en la ventana, observando con cautela. Están armados, confirmó. Uniformes militares. Parecen estar patrullando. Era la primera señal concreta de que quedaba algún tipo de autoridad organizada, de que no todo el mundo se había reducido al caos y la supervivencia individual. Marcos, sin embargo, no parecía compartir nuestro cauto optimismo. No nos movamos, ordenó en voz baja. No sabemos quiénes son ni qué quieren. Su desconfianza me sorprendió. Pero si son militares, comencé. Él me cortó con una mirada dura. He visto a militares disparar a civiles por pánico, o para proteger recursos, o simplemente porque podían. Un uniforme no garantiza nada en estos días. El jeep avanzaba lentamente por la calle, como si estuvieran buscando algo o a alguien. Los ocupantes miraban atentamente a ambos lados, con rifles preparados. A través de la cortina pude distinguir que uno de ellos usaba algún tipo de dispositivo electrónico, tal vez un escáner o un sistema de comunicación. Conteníamos la respiración mientras el vehículo pasaba frente a nuestra casa, esperando que siguiera de largo. Pero entonces, para nuestro horror, se detuvo. El motor quedó al ralentí, un ruido sorprendentemente fuerte en el silencio de la ciudad muerta. «Mierda», murmuró Marcos, aferrando su escopeta. «Prepárense». Elena y Diego se posicionaron en las ventanas laterales, mientras Laura y yo nos ocultamos detrás de un sofá, nuestras armas improvisadas listas, aunque sabíamos que servirían de poco contra rifles automáticos. Escuchamos puertas abrirse y cerrarse, luego voces amortiguadas, pasos acercándose a la casa. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo desde fuera. ¿Nos habían visto? ¿O simplemente estaban revisando cada casa? Cualquiera de las dos posibilidades era igualmente aterradora. Un golpe en la puerta nos sobresaltó a todos. «¿Hay alguien ahí?», llamó una voz masculina, firme pero no amenazante. «Somos del Ejército Nacional. Estamos evacuando supervivientes». Nadie respondió. Marcos nos hizo señas para que mantuviéramos el silencio. Otro golpe, más fuerte. «Si hay alguien, por favor responda. No estamos aquí para hacerles daño. Hay un refugio seguro en la zona costera. Tenemos transporte». La tentación de responder era inmensa, pero la cautela de Marcos nos mantenía en silencio. ¿Y si era una trampa? ¿Y si eran saqueadores que habían encontrado uniformes militares? Escuchamos un suspiro desde el otro lado de la puerta, luego pasos alejándose. «Nada en esta tampoco, sargento», dijo la misma voz. Otra voz respondió demasiado baja para entender las palabras. Más pasos, el sonido de algo siendo dejado en el porche. Luego el ruido de las puertas del jeep abriéndose y cerrándose de nuevo. El motor cobró vida y escuchamos cómo el vehículo se alejaba gradualmente hasta que el silencio volvió a reinar. Esperamos varios minutos antes de atrevernos a movernos, demasiado paralizados por la tensión y la incertidumbre. Finalmente, Marcos se acercó cautelosamente a la ventana frontal. «Se fueron», confirmó después de observar un momento. «Dejaron algo en el porche». Abrió la puerta con extrema precaución, arma en mano, listo para cualquier emboscada. Pero no había nadie, solo un pequeño paquete envuelto en plástico verde militar. Lo recogió y volvió a entrar, cerrando la puerta con llave. Nos reunimos alrededor mientras abría el paquete. Dentro había raciones militares, un pequeño botiquín de primeros auxilios y lo más valioso, un mapa detallado con una ruta marcada en rojo hacia la costa, con notas sobre áreas seguras y puntos de recogida. «Parece legítimo», murmuró Elena, examinando el mapa. «Estas son rutas de evacuación oficiales. Y estas marcas coinciden con lo que hemos estado escuchando en la radio». Diego estudiaba las raciones con asombro, como si fueran tesoros de otro mundo. En cierto modo, lo eran. Comida preparada profesionalmente, empaquetada en condiciones higiénicas, un lujo que ya casi habíamos olvidado. «¿Por qué no nos mostramos?», preguntó Laura, vocalizando lo que todos estábamos pensando. «Podrían habernos llevado directamente al refugio». Marcos sacudió la cabeza, su expresión sombría. «No podemos confiar en nadie así de rápido», respondió. «Sí, parecen legítimos. Y sí, probablemente perdimos una oportunidad, pero también podría haber sido una trampa. He visto demasiado en estos días como para arriesgarme».
Su tono no dejaba lugar a discusión, aunque podía ver la frustración en los ojos de los demás, especialmente en los de Diego, que probablemente veía en esos militares la autoridad y protección que cualquier chico de su edad anhelaría en medio del caos. Al menos ahora tenemos esto, añadió Elena, señalando el mapa y las provisiones, intentando encontrar el lado positivo. Y sabemos con más certeza que el refugio existe. Comparamos el nuevo mapa con el nuestro, integrando la información. La ruta marcada por los militares era similar a la que habíamos planeado, con algunas variaciones que probablemente reflejaban información más actualizada sobre concentraciones de vampiros o caminos bloqueados. Según este mapa, estábamos a unos 15 kilómetros del punto de recogida más cercano, donde aparentemente había equipos militares evacuando supervivientes regularmente. Si nos movíamos eficientemente, podríamos llegar mañana al atardecer. Era un objetivo concreto, tangible, que renovó nuestras energías y determinación. Decidimos continuar nuestro camino inmediatamente, aprovechando la información fresca y las horas de luz que quedaban. El encuentro con los militares, aunque no hubiera resultado en un rescate directo, nos había dado algo que escaseaba tanto como el agua limpia: esperanza. Había un sistema funcionando ahí fuera, personas organizadas intentando salvar a otras, un lugar donde podríamos estar seguros. Era más de lo que muchos se atrevían a soñar en estos días oscuros. Empacamos nuestras cosas, incluyendo las valiosas provisiones dejadas por los militares, y nos preparamos para partir. Salimos de la casa con renovada cautela, conscientes de que el ruido del jeep podría haber atraído atención no deseada. La calle parecía tranquila, pero Diego, con sus binoculares, detectó movimiento a unas cuadras de distancia. «Vampiros», confirmó, ajustando el enfoque. «Un grupo pequeño, tal vez 5 o 6. Vienen en esta dirección, pero lentamente, probablemente atraídos por el ruido del motor. Teníamos que movernos, y rápido». Según el nuevo mapa, nuestra mejor ruta era hacia el sureste, evitando la autopista principal que ahora sabíamos estaba bloqueada y tomando en su lugar una carretera secundaria que eventualmente nos llevaría a la costa. Nos movíamos en silencio, comunicándonos principalmente con gestos y señales que Marcos nos había enseñado rápidamente antes de salir. Era sorprendente cómo, en apenas unas horas juntos, ya funcionábamos como una unidad cohesionada. Quizás era el instinto de supervivencia, o tal vez simplemente la necesidad humana básica de conexión y cooperación, especialmente en tiempos de crisis. Cualquiera que fuera la razón, me sentía agradecido por ello. Solo, probablemente habría muerto en ese primer día. Juntos teníamos una posibilidad real de llegar a ese refugio. A medida que avanzaba la tarde, el paisaje urbano fue cambiando gradualmente. Las casas unifamiliares dieron paso a edificios más pequeños y dispersos, algunos comercios locales, una gasolinera abandonada. Estábamos llegando a los límites de la ciudad, donde la densidad urbana disminuía antes de dar paso a las zonas más rurales que separaban la ciudad de la costa. En teoría, esto debería haber significado menos vampiros, ya que habría habido menos personas para convertirse cuando todo comenzó. Pero como habíamos aprendido, en este nuevo mundo las teorías rara vez se alineaban perfectamente con la realidad. La gasolinera parecía un buen lugar para hacer una pausa y evaluar nuestra situación. La tienda adjunta podría contener suministros útiles y la estructura ofrecía buena visibilidad en todas direcciones. Nos acercamos con nuestra habitual precaución, Marcos y Diego verificando el perímetro mientras Elena, Laura y yo esperábamos agazapados detrás de un automóvil abandonado. Después de unos minutos, Diego nos hizo señas para que nos uniéramos a ellos. «Despejado», informó cuando nos acercamos. «La tienda ha sido saqueada, pero parece segura. Y hay algo que deberían ver». Entramos en la pequeña tienda que efectivamente mostraba signos de saqueo extensivo, estanterías volcadas, productos esparcidos por el suelo, la caja registradora destrozada. Pero lo que Diego quería mostrarnos estaba en la pared del fondo, donde alguien había pegado lo que parecía ser un boletín impreso. Era una comunicación oficial, con el sello del gobierno y las Fuerzas Armadas, fechada apenas una semana atrás. «Protocolo de evacuación ciudadana», rezaba el título. Debajo había instrucciones detalladas sobre los puntos de recogida, horarios, qué llevar y qué esperar. Y lo más importante, confirmación del área de contención costera, el refugio del que habíamos oído hablar. «Es real», murmuró Laura, su voz quebrada por la emoción. «El refugio es real». Elena pasó un brazo por sus hombros, un gesto de consuelo y camaradería. Marcos estudiaba el documento con intensidad, como si estuviera memorizando cada palabra. «Dice que tienen un perímetro defendido de varios kilómetros», señaló.
Generadores, suministros médicos, incluso están organizando evacuaciones marítimas hacia islas no afectadas. Era más de lo que habíamos esperado, más de lo que nos habíamos atrevido a soñar. No solo un refugio temporal, sino un verdadero esfuerzo organizado para reconstruir, para salvar lo que quedaba de la humanidad. También dice que la infección está contenida en el continente, añadió Diego, su dedo siguiendo las líneas de texto. Que hay países enteros que han logrado mantenerse libres de ella cerrando completamente sus fronteras. Esta noticia era casi tan valiosa como la confirmación del refugio. Significaba que esto, por horrible que fuera, no era el fin del mundo. No era una extinción, era una crisis, una terrible, pero una que la humanidad estaba combatiendo y en algunos lugares ganando. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí algo más que simple determinación de sobrevivir. Sentí verdadera esperanza. Estábamos tan absortos en el documento que casi no escuchamos el ruido. Un crujido como de vidrio rompiéndose proveniente de la parte trasera de la tienda. Todos nos tensamos instantáneamente, armas listas. ¿Qué fue eso?, susurró Laura, su voz apenas audible. Nadie respondió. No era necesario. Todos sabíamos que algo o alguien estaba con nosotros en la tienda. Y dado lo que habíamos visto hasta ahora, las probabilidades de que fuera amistoso eran extremadamente bajas. Marcos nos indicó con gestos que nos dispersáramos, buscando cobertura detrás de estanterías y mostradores. El sonido había venido de una puerta trasera, probablemente un almacén o un área de descanso para empleados. Me agaché detrás de un expositor volcado, con Laura justo a mi lado, su respiración tan controlada que apenas podía oírla. Elena se había posicionado cerca de la entrada principal, lista para cubrir nuestra retirada si era necesario. Diego se había movido sigilosamente a un ángulo desde donde podía ver parcialmente a través de la puerta entreabierta, mientras Marcos se acercaba por el lado opuesto, escopeta en ristre. Otro ruido, más definido esta vez. Algo arrastrándose, seguido de un golpe sordo. No era el movimiento coordinado de un humano, pero tampoco el arrastre característico de los vampiros que habíamos observado. Marcos y Diego intercambiaron una mirada, comunicándose sin palabras. Con un movimiento rápido, Marcos empujó la puerta completamente abierta mientras Diego apuntaba con su revólver hacia el interior. Lo que vimos nos dejó momentáneamente paralizados. No era un vampiro, al menos no uno como los que habíamos encontrado hasta ahora. Era algo diferente. Estaba agachado en una esquina del pequeño almacén, entre cajas caídas y productos derramados. Tenía forma humana, pero su postura era completamente antinatural, como la de un insecto más que la de una persona. Su piel estaba grisácea, con venas negras visibles a través de ella. Sus ojos no solo tenían ese brillo rojizo característico, sino que parecían haber cambiado físicamente, más grandes, más redondos, adaptados para ver en la oscuridad. Y lo más perturbador, no emitió ningún chillido al vernos. En su lugar, nos observó con una inteligencia calculadora que nunca habíamos visto en los otros. «¿Qué carajo es eso?», susurró Diego, su voz apenas audible. Nadie respondió. Nadie tenía una respuesta. Esto era algo nuevo, algo para lo que no estábamos preparados. La criatura nos estudiaba, inmóvil excepto por ligeros movimientos de su cabeza, como si estuviera evaluándonos. Evaluando amenazas, calculando posibilidades. Y entonces, sin previo aviso, se movió. No fue el tambaleante avance que esperábamos de un vampiro. Fue un movimiento explosivo, rápido y coordinado. Se lanzó hacia nosotros, utilizando tanto brazos como piernas, casi como si estuviera trepando por el aire mismo. Diego disparó por reflejo, pero la bala solo rozó a la criatura, que ya se había desviado en medio del salto. Marcos no tuvo tiempo de usar su escopeta antes de que la cosa cayera sobre él, derribándolo con una fuerza sorprendente. Un grito ahogado escapó de Marcos mientras luchaba por mantener esas fauces lejos de su garganta. No hubo tiempo para pensar, solo para actuar. Me lancé hacia adelante con mi palanca, golpeando a la criatura en el costado con toda la fuerza que pude reunir. Sentí el impacto reverberando en mis brazos, pero la cosa apenas pareció notarlo. Elena se unió al ataque con su machete, buscando decapitar a la criatura como habíamos aprendido que funcionaba con los vampiros normales. Pero este era más rápido, más ágil. Esquivó parcialmente el golpe, aunque el machete logró cortar profundamente en su hombro, liberando un chorro de esa sangre negra y viscosa. El corte pareció enfurecerlo. Soltó a Marcos y se giró hacia Elena con una velocidad aterradora. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, había saltado sobre ella, derribándola y clavando lo que una vez fueron manos humanas, ahora más parecidas a garras, en sus hombros. Elena gritó de dolor, intentando mantener a la criatura a distancia con el machete.
Diego apuntaba desesperadamente, pero no podía disparar sin arriesgarse a darle a Elena. Laura, moviéndose con una determinación que no le había visto antes, agarró una botella de vidrio del suelo, la rompió contra un estante y se lanzó hacia la espalda de la criatura. Clavó los bordes afilados del vidrio en la nuca del monstruo, una y otra vez, con una furia nacida del terror y la desesperación. La criatura huyó, un sonido que no era humano ni animal, algo totalmente ajeno. Se retorció intentando alcanzar a Laura, pero ella se mantuvo firmemente agarrada a su espalda. Marcos, recuperado del ataque inicial, aprovechó la distracción para posicionar su escopeta directamente contra la cabeza de la criatura. «¡Apártate!», gritó a Laura, quien se lanzó a un lado justo cuando Marcos apretaba el gatillo. El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado de la tienda. La cabeza de la criatura prácticamente explotó, rociando esa sangre negra por todas partes. El cuerpo se desplomó sobre Elena, que rápidamente lo empujó a un lado, arrastrándose lejos de él con expresión de repulsión y horror. Nos quedamos todos inmóviles por un momento, jadeando, procesando lo que acababa de ocurrir. Había sido diferente a cualquier encuentro previo con los vampiros. Más peligroso, más coordinado y mucho, mucho más aterrador. «¿Estás bien?», pregunté a Elena, que estaba examinando las heridas en sus hombros. La tela de su camisa estaba rasgada y manchada de sangre, pero asintió. «Superficiales», dijo con voz temblorosa. «No llegó a morderme». Esa era la principal preocupación, por supuesto. Las mordeduras significaban infección, conversión, muerte. Marcos se acercó al cuerpo de la criatura, manteniéndose a distancia prudencial, aunque estaba claramente muerto. «Nunca había visto uno así», murmuró, más para sí mismo que para nosotros. «Están evolucionando». La palabra quedó flotando en el aire, pesada con implicaciones aterradoras. Evolucionando. Si los vampiros estaban cambiando, adaptándose, volviéndose más inteligentes, más rápidos, nuestras ya escasas posibilidades de supervivencia se reducirían aún más. Diego se acercó cautelosamente al cadáver, estudiándolo con una curiosidad científica que parecía fuera de lugar en un chico de su edad. «Miren las manos», señaló. «Los dedos son más largos, como garras. Y la postura es como si su columna vertebral se hubiera reconfigurado para una mayor agilidad». Tenía razón. Este no era simplemente un humano convertido en vampiro. Era algo que había cambiado físicamente, que había mutado. «Tenemos que movernos», dijo Marcos, su voz firme pero con un nuevo tono de urgencia. «Ahora. Si hay uno de estos, podría haber más». Elena estaba aplicándose un vendaje improvisado en los hombros, ayudada por Laura. Sus heridas no parecían graves, pero el encuentro nos había sacudido a todos. Nuestra confianza, ya frágil, había recibido un golpe devastador. Si los vampiros podían cambiar así, ¿qué más nos esperaba? ¿Qué otras formas de horror evolucionado acechaban en las sombras de este mundo moribundo? Recogimos nuestras cosas apresuradamente, sin molestarnos en buscar más suministros en la tienda. La prioridad ahora era distancia, alejarnos lo más posible de cualquier lugar que pudiera albergar a más de esas criaturas evolucionadas. Salimos al exterior, donde el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Teníamos quizás 2 horas de luz antes de que la oscuridad nos obligara a buscar refugio nuevamente. 2 horas para avanzar lo máximo posible hacia la costa, hacia ese refugio que ahora parecía a la vez más real y más necesario que nunca. Marcos consultó el mapa, trazando rápidamente nuestra ruta. «Hay un pequeño pueblo a unos 5 kilómetros en esa dirección», indicó, señalando hacia el sureste. «Si mantenemos un buen ritmo, podríamos llegar antes del anochecer». No mencionó lo que todos estábamos pensando, que un pueblo significaba más edificios, más escondites potenciales para vampiros, pero también significaba refugio, puertas que podríamos bloquear, paredes que podrían protegernos durante la noche. Era un riesgo que teníamos que tomar. Caminamos en formación cerrada, moviéndonos más rápido de lo que nos habríamos atrevido antes. El encuentro con la criatura evolucionada había cambiado algo fundamental en nuestra estrategia. La cautela extrema ya no parecía suficiente. Ahora necesitábamos velocidad. Si esas cosas podían pensar, planear, adaptarse, la lentitud sigilosa podría ser más peligrosa que un avance decidido. Diego seguía explorando el camino por delante con sus binoculares, pero ahora buscaba no solo vampiros ordinarios, sino también cualquier movimiento que pareciera demasiado coordinado, demasiado inteligente. El paisaje se volvió gradualmente más rural a medida que nos alejábamos de los suburbios. Campos abiertos a ambos lados de la carretera, algunos con cultivos ahora creciendo salvajemente sin atención humana. En otra situación, habría sido hermoso, casi pacífico,
Pero ahora cada árbol, cada arbusto, cada sombra alargada por el sol poniente era una amenaza potencial, un escondite para depredadores. Manteníamos la conversación al mínimo, conservando energía y manteniéndonos alerta. Solo ocasionalmente alguien señalaba algo relevante, un camino lateral que podríamos tomar si fuera necesario, un edificio en la distancia que debíamos evitar, un grupo de aves alzando el vuelo repentinamente, siempre una señal de que algo las había asustado. Cuando el sol tocaba ya el horizonte, el pequeño pueblo apareció ante nosotros. Era poco más que una calle principal con algunos negocios y casas dispersas alrededor. El típico asentamiento rural que probablemente había estado perdiendo población incluso antes del apocalipsis vampírico. Nos detuvimos a cierta distancia, observando cuidadosamente. No había movimiento visible, pero eso no significaba nada. Los vampiros podían estar escondidos en cualquier edificio, esperando la noche para salir a cazar. ¿Qué edificio elegimos?, preguntó Elena en voz baja. Marcos estudió las opciones, su experiencia como guardia de seguridad guiando su análisis. Ese, decidió finalmente señalando lo que parecía ser una pequeña biblioteca o ayuntamiento. Construcción sólida, pocas ventanas, buena visibilidad del entorno. Y parece tener una torre desde donde podríamos vigilar. Era una buena elección. Nos acercamos cautelosamente, rodeando el pueblo en lugar de atravesarlo directamente. Cada paso nos acercaba más a la seguridad relativa que ofrecería un refugio para pasar la noche, pero también incrementaba la tensión. Cuando finalmente llegamos al edificio seleccionado, el sol era apenas una línea rojiza en el horizonte. Marcos y yo verificamos el interior mientras los demás vigilaban fuera. La puerta principal estaba cerrada pero no asegurada, y se dio con un empujón firme. El interior estaba en penumbra, pero aún había suficiente luz filtrada por las ventanas para ver que efectivamente era una pequeña biblioteca municipal. Estanterías con libros, mesas de lectura, un mostrador de recepción, todo cubierto por una fina capa de polvo, sin señales de haber sido perturbado recientemente. Despejado, confirmé después de verificar las pocas habitaciones adicionales. Un pequeño despacho, un baño, un área de almacenamiento. Marcos comprobó que la estrecha escalera de caracol en una esquina efectivamente llevaba a una pequeña torre o mirador, probablemente usado originalmente con propósitos decorativos, pero que ahora nos serviría como puesto de vigilancia. Los demás entraron rápidamente y aseguramos la puerta detrás de nosotros, utilizando una mesa pesada como barricada. Elena comenzó inmediatamente a verificar las ventanas, asegurándose de que todas estuvieran cerradas y cubiertas para que ninguna luz escapara cuando encendiéramos nuestras linternas. Diego subió a la torre para tener una última visión del entorno antes de que la oscuridad fuera completa. Laura, todavía visiblemente afectada por la violencia del encuentro anterior, se sentó en una esquina, abrazando sus rodillas contra el pecho. Me senté junto a ella, ofreciendo silenciosamente mi presencia como consuelo. ¿Crees que llegaremos?, me preguntó en voz baja después de un momento. No especificó a dónde, pero no era necesario. Ambos sabíamos que se refería al refugio, a la costa, a la seguridad, a la esperanza. Sí, respondí sorprendido por la firmeza en mi propia voz. Llegaremos. Y mientras pronunciaba esas palabras, me di cuenta de que realmente lo creía. A pesar de los vampiros, a pesar de las criaturas evolucionadas, a pesar de todo el horror que habíamos visto y que sin duda aún nos esperaba, creía que llegaríamos. Porque teníamos algo que esas criaturas nunca tendrían, algo que la infección no podía corromper ni la evolución pervertir. Teníamos humanidad. Teníamos conexión, teníamos esperanza, y por ahora, mientras la noche caía sobre un mundo irrevocablemente cambiado, eso tendría que ser suficiente.